No esperaba que se pusiera de pie. Había estado en esa silla desde los 3 años. O al menos, eso decían. Que no podía moverse ni hablar. Que se llamaba Sophie Whitmore y que era, como decían, especial desde su nacimiento. Pero 10 minutos después de que se fueron, después de que la puerta principal de la mansión Whitmore se cerró detrás de ellos, después de que los ecos de las ruedas de sus maletas de diseño se desvanecieron en el mármol, escuché el sonido más suave detrás de mí en la cocina. Pensé que podría ser el viento, un crujido, algo sin sentido. Pero cuando me di la vuelta, Sophie estaba de pie en el umbral, descalza, ligeramente balanceándose. Una mano apoyada en el marco, sus piernas temblando lo justo para demostrar que hacía mucho que no hacía eso. Pero ella estaba de pie, observándome. Su cabello castaño colgaba en mechones tranquilos alrededor de sus mejillas. Sus ojos, profundos, atentos, inteligentes, se encontraron con los míos por primera vez, no como una paciente, sino como una persona. Y entonces lo dijo. 7 palabras. No susurró, no forzó, simplemente dijo. Quieren mis $4 millones. Por favor, ayúdenme. Dejé caer la cuchara de madera que tenía en la mano. Cayó contra la estufa, haciendo un ruido más fuerte de lo debido. El aire cambió. Recuerdo que pensé, esa no puede ser su voz. Ella nunca ha hablado. Ella no habla. Se supone que no debería hablar. Pero ella estaba allí, esta niña de 8 años que, según me dijeron, tenía problemas neurológicos, era muda y estaba postrada en cama. Y me miró, no con miedo, sino con la súplica de quien sabe exactamente lo que está en juego. En ese momento, olvidé la pasta que hervía en la estufa. Olvidé la carpeta esterilizada llena de rutinas de cuidado cada hora. Olvidé las instrucciones precisas de los Whitmore, entregadas con sonrisas perfectas y miradas más frías. Solo vi a un niño al que le habían dicho que se callara. Y solo oí esas 7 palabras, con un eco más fuerte que cualquier otra cosa que se hubiera dicho en esa casa. 3 días antes, estaba en casa doblando la ropa, escuchando el zumbido bajo de la secadora y el tic-tac del reloj sobre el fregadero, cuando sonó mi teléfono. Era Vivian Whitmore, mi suegra. Vivian nunca llamaba para charlar. Su voz, como siempre, era mesurada y agradable, la clase de cortesía que te hacía sentir como si te estuvieran manipulando, no como si te estuvieran hablando. Dijo que iban a Hawái, unas vacaciones familiares de 2 semanas. Todos, su esposo Charles, su hija Brooke, su hijo Andrew e incluso mi esposo Daniel. Y necesitaban a alguien que se quedara con Sophie. No preguntado, informado. Rachel, querida, hemos despedido a las enfermeras habituales de Sophie. Han sido muy poco fiables, y no es justo esperar que Brooke se quede. Eres la elección perfecta. Daniel está de acuerdo. Me quedé allí en mi cocina, sosteniendo un paño de cocina en una mano, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sophie era hija de Brooke, no mía. No tenía formación en atención a niños con necesidades especiales. Era maestra, no enfermera. Pero eso no parecía importar. Recuerdo que pregunté en voz baja, ¿y qué pasa con mi trabajo? El tono de Vivian se iluminó, como si le hubiera preguntado por el clima. Cariño, la semana que viene son las vacaciones de primavera, ¿verdad? Y Charles ya habló con el superintendente. Él cubrirá la segunda semana como un favor personal. No perderás ni un solo día de paga. Está todo arreglado. ¿Arreglado? Como si fuera una pieza de ajedrez. Esa noche, confronté a Daniel. Estaba en el pasillo, con la maleta a medio hacer, con cara de vergüenza. Siempre fue amable, siempre cariñoso. Pero cuando se trataba de su familia, se desmoronaba como papel de seda bajo la lluvia. Cariño, sé que es repentino, pero nos necesitan de verdad. Estarás en la suite de invitados. Es prácticamente un mini apartamento. Volveré antes de que te des cuenta. Le pregunté si pensaba que era justo. Me miró con esa media sonrisa, la que intentaba calmar sin arreglar. Son solo 2 semanas. Y así fue como me encontré en la mansión Whitmore, una propiedad grandiosa y resonante construida sobre dinero antiguo y secretos aún más antiguos. De pie en una habitación que olía a desinfectante y aceite de limón, Brooke, la madre de la niña, le entregó una carpeta y apenas miró a su hija mientras cerraba la cremallera de una maleta de diseño.
Simplemente sigue la rutina. Tomo medicamentos 3 veces al día, batidos, sin olvidar ninguna dosis, dijo, mientras pasaba sus largas uñas cuidadas sobre el impreso. Horario. Si te saltas uno, se pone difícil. ¿Difícil cómo? Pregunté. Brooke se encogió de hombros. Simplemente lo hace. Lo último que dijo antes de irse se me quedó grabado en la mente durante días. De todas formas, es más que nada un adorno. Luego llegó Charles Stern, de cabello plateado, que todavía irradiaba ese tipo de poder que hacía que la gente se reclinara hacia atrás sin saber por qué. Te confiamos a nuestra nieta, Rachel. No nos decepciones. Y así, sin más, se fueron. El equipaje salió con ruedas, los coches se alejaron. Ni una despedida para Sophie. Ni un saludo. Ni siquiera contacto visual. Solo yo, sola en su casa fría y desmesurada. Y una niña en silla de ruedas que miraba por la ventana como si ya supiera todo lo que yo desconocía. Después de que se fueron, llevé a Sophie en silla de ruedas a la sala, como sugería la carpeta. Su silla era de alta calidad médica, con acolchado personalizado y correas sin abrochar. No se movió ni habló. No miró la televisión que encendí. Simplemente miró al frente, con el rostro inexpresivo, indescifrable. Aún así, le hablé. Quizás fue por costumbre, por mi instinto de maestra, o simplemente por soledad. Le dije que estaría en la cocina preparando la cena, que estaría cerca, que había hecho pasta. Al principio me pareció ridículo, como si le estuviera contando a las paredes. Pero no hablarle me hizo sentir peor, como si me estuviera convirtiendo en parte del silencio que todos habían construido a su alrededor. La cocina era luminosa, pulida hasta la esterilidad. Acero inoxidable, encimeras de piedra, nada personal, nada acogedor. Puse la pasta a hervir y luego abrí el refrigerador para sacar el batido nutricional de Sophie. Los contenedores estaban alineados, etiquetados por día y hora, junto con las pequeñas botellas de medicamentos triturados que Brooke había enfatizado. Dudé, no por sospecha todavía, sino porque me sentía abrumada. Me parecía mal cuidar a un niño que apenas conocía, en una casa que no parecía real. Aún así, seguí las instrucciones, preparé su batido, me di las pastillas y me recordé que no se trataba de confianza. Se trataba de rutina. Entonces lo sentí, esa sensación, débil, instintiva, como si alguien me estuviera observando. Me giré y fue entonces cuando la vi de pie. Sin silla, sin correas, sin mirada vacía. Sophie. Tenía las rodillas ligeramente flexionadas. Un brazo tocaba el marco de la puerta, sujetándola. Parecía insegura, pero no incapaz. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. ¿Y sus ojos? Dios mío, esos ojos se encontraron con los míos y no apartaron la mirada. Me quedé paralizado. Sophie, susurré. Y entonces ella habló. Su voz era suave, un poco ronca, pero inconfundiblemente clara. Quieren mis $4 millones. Por favor, ayúdenme. La habitación quedó en silencio. Incluso el agua de la estufa pareció dejar de burbujear. La miré fijamente. Sus labios se habían movido. Sus palabras tenían sentido. Ella no estaba alucinando. Yo no estaba alucinando. Sophie, puedes hablar, dije, apenas más fuerte que una exhalación. Ella asintió. Luego miró por encima del hombro como si temiera que alguien más estuviera escuchando, y añadió. Pero no puedes decírselo. Si saben que te lo conté, me volverán a hacer daño. Me acerqué a ella lentamente, sin querer asustarla, sin estar seguro de lo que estaba viendo. Mi mente estaba acelerada, la mitad insistía en que llamara al 911, la otra mitad susurraba que ya sabía que esto no era una ilusión. Sophie dio un paso tembloroso hacia adelante, luego otro. Sus piernas no eran fuertes, pero funcionaban. Sus dedos se aferraron a la moldura de la pared mientras se guiaba hacia la silla más cercana. La saqué con cuidado, dejándola sentarse sin decir nada más. Ella parecía pequeña en la enorme silla de la cocina, con los pies colgando y las manos cruzadas sobre su regazo, todavía en silencio ahora, mirándome. ¿Puedes decirme qué está pasando?, pregunté suavemente. Ella dudó y luego asintió. Cuando mis otros abuelos murieron, me dejaron dinero. $4 millones. A mamá no le gustó eso. Empezó a darme medicinas,
Me dio sueño y me dejó débil. Su voz vaciló, pero sus ojos permanecieron claros. No estaba recitando algo. Lo estaba recordando. Cuando no lo cogí, me pellizcó y me encerró en el armario. Todos me dijeron que fingiera que si hablaba o me movía cuando había gente cerca, me llevarían para siempre. De todas formas, nadie me creería. No podía hablar. Una vez intenté contárselo a una enfermera, continuó. Se fue después de eso. Dijeron que se mudó, pero creo que vio algo. Sacó algo. Debajo de su camisa, un pequeño cuaderno de espiral. La tapa era suave por haberlo abierto sobre la mesa, entre nosotras. Dentro había páginas con anotaciones pulcras, frases cortas, fechas, nombres, fragmentos de conversaciones oídas. Leí por encima una entrada. Mamá dijo que la declararán incompetente. Así mantengo el fideicomiso. Otro dijo, el abuelo le dijo a mamá, el juez Wilson me debe una. Arreglaremos los papeles. Sentí frío por todas partes. ¿Cómo aprendiste a escribir así?, pregunté. Aprendí sola. No creían que aprendiera, pero escuché. Revisaba papeles en la oficina de mamá cuando no estaba en casa. Copiaba las palabras. Tenía tiempo. Miré a esa niñita que se creía inalcanzable, y vi a alguien que había estado despierto todo el tiempo, observando, sobreviviendo. Tomé uno de los frascos de pastillas del mostrador y leí la etiqueta. La dosis era alta. Demasiada para una niña de 8 años, a menos que se encontrara en circunstancias extremas. Y, sin embargo, nadie la había cuestionado jamás. Ni historiales escolares, ni médicos independientes, ni segundas opiniones. Solo la palabra de una familia adinerada. Se me revolvió el estómago. Sophie miró hacia arriba. Esperé hasta ahora porque nunca me dejan solo con una persona. Siempre con enfermeras. Pero tú, me hablaste como si fuera real. Al final su voz se quebró. En ese momento, vi el peso que había cargado. No solo las drogas ni el silencio, sino el enorme esfuerzo de fingir ser invisible. Y ahora, había decidido hablarme. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la suite de invitados, escuchando la respiración suave y pausada de Sophie en la habitación contigua. Estaba a salvo, por ahora. Había cenado sin la medicación. Sonrió levemente mientras le enseñaba a barajar una baraja de cartas. Incluso me preguntó en voz baja si podía ayudar a poner la mesa, pero mi mente no descansaba. No dejaba de pensar en ese cuaderno, en las anotaciones, en la forma en que sus pequeñas manos pasaban cada página como si hubiera estado esperando años a que alguien la viera. A la mañana siguiente, me paré frente al fregadero de la cocina con el frasco de su medicación matutina. Lo abrí. Las pastillas chocaron contra el borde del vaso. Me quedé allí un minuto entero, quizá más. Si se los diera, estaría contribuyendo a lo que ella afirmaba que era abuso. Pero ¿y si los necesitaba? ¿Y si esta repentina claridad fue la clave? ¿Y si me equivocaba? Y entonces recordé lo que me había dicho la noche anterior. No las palabras, sino cómo me miró al decirlas. Vacié las pastillas en el fregadero y encendí el triturador de basura. Cuando Sophie bajó, caminando despacio pero con paso firme, le di el batido nutritivo sin los sedantes triturados. Se lo bebió y me miró con atención. ¿No hay medicina hoy? Negué con la cabeza. No, a menos que lo necesites. Ella no dijo nada, pero el alivio en sus hombros dijo suficiente. Al mediodía, estaba más despierta, más concentrada, con las manos más firmes. Su habla, antes un poco arrastrada, era más clara. Me contaba chistes cortos que se inventaba. Me ganó en Ve a pescar. Por la tarde, me tomó de la mano y me condujo por el pasillo. Mamá guarda papeles importantes en su oficina, dijo. La oficina estaba llena de muebles de diseño y estanterías bajas, diseñadas para lucirse, no para ser funcionales. Pero detrás de una maceta con orquídea, tal como me había dicho Sophie, había una pequeña llave de latón. El archivador se abrió al segundo intento. Dentro, documentos fiduciarios, registros bancarios, cartas de nombramiento, recetas médicas. Me senté en el suelo y comencé a sacar archivo tras archivo. Sophie se sentó a mi lado, con las piernas cruzadas y el cuaderno en la mano. Señaló nombres y frases. Algunas coincidían con las entradas de su diario. Otras eran nuevas. Un sobre estaba marcado, privado.
No copiar. Dentro había informes pediátricos tempranos, registros de antes de los 3 años. Mostraban a un niño sano, que caminaba, hablaba y se desarrollaba con normalidad. Luego, sufrió una caída brusca. Había notas que mencionaban una regresión repentina, problemas neurológicos y sedación necesaria por seguridad. Todo datado a los pocos meses del accidente automovilístico fatal de los Blackwell. Fue entonces cuando mamá recibió el dinero, dijo Sophie. La miré sin estar seguro de cómo podía entender algo de esto. No lo sé todo, añadió, pero lo recuerdo. Recuerdo poder hablar. Recuerdo correr en el patio trasero. Hizo una pausa. Y recuerdo cuando todo se detuvo. Aún faltaba una pieza, un archivo más que aún no había encontrado, una confirmación de lo que intentaban hacer a continuación. Pero incluso sin él, el patrón se estaba formando. No era un malentendido. Era un sistema, una ilusión cuidadosamente construida. Y la casa, la impecable y perfecta mansión Whitmore, no escondía polvo en sus rincones. Escondía un crimen. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando me despertó el sonido de la puerta principal. Ni un golpe, ni el timbre, solo el fuerte clic de la cerradura y el suave crujido de la madera contra el suelo de mármol. Al principio, pensé que estaba soñando, pero entonces oí voces apagadas, pero familiares. La cadencia aguda de Viven, el resoplido impaciente de Brock, el barítono lento y firme que solo podía ser Charles. Estaban en casa. No debían llegar hasta dentro de 12 horas. Me incorporé con el corazón latiéndome con fuerza. Recorrí la habitación oscura con la mirada, buscando mi teléfono, mis zapatos, alguna idea de qué hacer. Entonces pensé en Sophie. Corrí por el pasillo, descalza contra las baldosas pulidas, y abrí la puerta de su habitación. Ella ya estaba despierta, sentada, con las sábanas hasta el pecho. «¿Han vuelto?», susurró. «Lo sé. A veces vienen temprano», añadió con voz temblorosa. «Para comprobar, para asegurarse de que he sido buena». El miedo en su voz era diferente ahora, no el miedo general de un niño atrapado en algo demasiado grande. Era el miedo de alguien que sabe lo que pasa cuando no interpretas el papel que te han escrito. «Volvemos al plan», le dije. «Una noche, solo una noche más». Nos movimos rápido. Sophie regresó a su cama. La ayudé a acomodar las mantas, le aflojé las extremidades para que pareciera flácida y le di el conejo de peluche que no había tocado en días. Se quedó inmóvil. Me detuve justo a tiempo para oír los pasos de Brock acercándose por el pasillo. Apareció en la puerta, todavía con ropa de viaje, el pelo recogido en una elegante coleta y con la mirada ya escudriñando la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Escuché el ruido. Vine a ver cómo estaba», respondí con calma. «¿Has vuelto temprano?». Brock no sonrió. Las reuniones de papá terminaron antes de lo previsto. Ella pasó junto a mí y se inclinó sobre la cama de Sophie. «¿Medicamento?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Cómo se indica?». «El registro está en la cocina». Brock miró a Sophie, buscando alguna señal, alguna grieta en el acto. Pero Sophie no parpadeó. No se movió. Cuando Brock finalmente salió de la habitación, puse una mano sobre el brazo de Sophie y le di un suave apretón. «Lo hiciste perfecto». Pero en mi pecho, mi respiración estaba entrecortada porque lo único que no había planeado era que todos regresaran juntos. Toda la familia Whitmore se había reunido abajo como si fuera una reunión de directorio. Charles estaba sentado erguido en su silla favorita, con un bourbon ya en la mano. Viven estaba a su lado, con las piernas cruzadas y los dedos completamente inmóviles. Andrew estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Y Daniel, mi esposo, estaba de pie cerca del fondo, indeciso entre acercarse o alejarse. Yo entré último. «Confío en que todo haya ido bien en nuestra ausencia», dijo Charles, con una voz que parecía un veredicto de tribunal. «Sí», respondí. «Satisfactorio». Viven entrecerró los ojos, con un tono dulce como el jarabe. «Qué curioso». Antes de irnos, Brock contó los medicamentos de Sophie. «Pero ahora faltan varias dosis». No me inmuté. Seguí tus instrucciones. Quizás hubo un error de conteo. Silencio. Luego, pasos en las escaleras. Todas las cabezas se giraron, y allí estaba Sophie,
de pie, vestida con su suave pijama de algodón, con los brazos relajados a los costados y la barbilla levantada lo justo para demostrar que no tenía miedo. Viven jadeó. Brooke se quedó paralizada. Andrew maldijo en voz baja. El vaso de Charles se detuvo en el aire. «Hola, mami», dijo Sophie con calma. «Hola, abuela». «Hola, abuelo. Me siento mucho mejor ahora». La habitación se agrietó como hielo bajo el peso. Brooke se lanzó primero. «Necesita su medicación. ¿Está teniendo algún tipo de episodio?» «No», dijo Sophie, retrocediendo. «No lo soporto más. Sé lo que haces. Sé lo de mi dinero». Todos se quedaron en silencio. Brooke miró a Charles, buscando instrucciones. La mano de Viven se cernía sobre sus perlas. Me puse delante de Sophie, firme pero constante. «No está enferma. Nunca ha estado enferma. La has estado drogando para controlarla, y ahora ya no finge». Charles se levantó lentamente y su presencia llenó la habitación. «No tienes ni idea de lo que hablas», dijo en voz baja. «Es un asunto familiar y lo has malinterpretado gravemente. He visto los documentos, el fideicomiso, los informes falsificados, las actas de nacimiento, la vigilancia». «Y Sophie», añadió, «ella lo recuerda todo». Brooke perdió la compostura. Agarró su bolso, sacó un frasco de pastillas y nos lo lanzó. «Cógetelo», ladró. «Cógetelo ahora o te arrepentirás». Sophie gritó cuando Brooke le atrapó la muñeca. Sin pensarlo, me interpuse entre ellos y empujé a Brooke con tanta fuerza que tropezó con la mesa de café. «No la toques». Charles avanzó hacia mí como una nube de tormenta.